7 de agosto de 1900. Ramón de la Sota y Llano y Eduardo Aznar de la Sota acuerdan con Cosme Echevarrieta, propietario de las minas de Ojos Negros Setiles, en Sierra Menera, entre Teruel y Guadalajara, el arrendamiento de estas por el término de 60 años prorrogables. El 3 de septiembre se construye legalmente la Compañía Minera de Sierra Menera. Sus gerentes serán Ramón de la Sota y Eduardo Aznar. El 20 de octubre de ese mismo año se firmará el contrato definitivo entre Sota y Aznar y Echevarrieta. 16 de marzo de 1901 queda decidida la solución al trazado del ferrocarril minero que partirá de las minas de Ojos Negros siguiendo la vertiente derecha del Palancia hasta Sagunto. 10 de enero de 1902. Las Cortes Españolas aprueban la concesión del ferrocarril Ojos Negros-Sagunto sin ninguna forma de subvención estatal. El 11 de agosto de ese mismo año, por Real Orden, se autorizará la construcción de un embarcadero de minerales en la playa de Sagunto y la ocupación de terrenos de la playa con una longitud de 400 metros a cada lado del embarcadero. 14 de septiembre de 1903. Se presenta un proyecto de ramal ferroviario de 476 metros que unirá la cantera de Gausa con el ferrocarril minero de Ojos Negros. Febrero de 1905. Comienza la construcción del puerto marítimo al llegar piedra a la playa de Sagunto desde la cantera de Gausa. 17 de enero de 1907. Zarpa de Sagunto el vapor Gorbea Mendy, con 4.200 toneladas de mineral de hierro con destino Maryport, Inglaterra. Este mineral había sido transportado por el ferrocarril de la Compañía del Central de Aragón. El 14 de julio de 1907 llega a Sagunto el primer tren minero del ferrocarril de la Compañía Minera Sierra Menera, con 15 vagonetas que transportaban 300 toneladas de mineral. Se comienza a plantear la necesidad de construir viviendas para los trabajadores del puerto y del ferrocarril. En 1908 comienza a funcionar en las minas de Ojos Negros el taller de briquetas, aglomerados de mineral fino. El 26 de marzo de 1909 se inaugura el embarcadero de la playa de Sagunto, con 515 metros de dique y escollera y 130 metros de muelle. En 1910 comienza a funcionar la primera planta de fabricación de briquetas en Puerto de Sagunto, así como el taller de nódulos, que son sistema complementario de aglomerados para tratar el mineral de hierro en polvo. En 1913 se llega al máximo de producción y exportación de mineral de hierro del periodo anterior a la Guerra Civil, con 987.562 toneladas. En abril de 1917 llega a Bilbao el proyecto de la factoría siderúrgica que se instalará en el puerto de Sagunto, realizado por el ingeniero norteamericano Frank C. Roberts. El 23 de agosto de ese mismo año se constituye la sociedad Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, con domicilio social en Bilbao, y son nombrados sus gerentes Ramón de la Sota y Luis María Aznar. El objeto social de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo es construir y explotar en Sagunto un establecimiento siderúrgico para la fabricación y elaboración de hierros y aceros, y las demás operaciones que sean necesarias para el desarrollo de dicho objeto. En 1918 se iniciará la construcción de la nueva siderúrgica integral en el puerto de Sagunto, comenzando por los cimientos de las baterías de coke, del horno alto número 1 y de la central de fuerza. En 1921 se finalizará la construcción de la primera instalación de la fábrica, la central de fuerza. 7 de agosto de 1922. Comienza su producción la batería de coke, primera instalación de la fábrica que entró en funcionamiento. 6 de enero de 1923. Arranca el horno alto número 1, obteniéndose la primera colada. 31 de agosto de 1924. Arrancan los 3 hornos Siemens de la acería y comienzan a funcionar los trenes de laminación, blooming, estructural y comercial. En 1925 comienza a funcionar la primera instalación de aglomerado perteneciente a la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, una máquina de sinterización de 200 toneladas al día de producción. El 14 de junio de 1926 arranca el horno alto número 2 y el tren de chapa gruesa.
En marzo de 1928 comienza a funcionar el cuarto horno Siemens. En el año 1929 se alcanza la cota máxima de producción de acero para el periodo anterior a la Guerra Civil, con un máximo de 181.391 toneladas. En febrero de 1930 se produce la primera gran huelga, que afecta prácticamente a toda la plantilla, con más de 4.000 trabajadores. La directiva del sindicato metalúrgico y siderúrgico local se encierra en sus locales. En julio pararán el horno alto número 2 y despedirán a 450 obreros. Al año siguiente se acentuarán las protestas obreras por los despidos continuados de trabajadores. El ayuntamiento de Sagunto paga el billete a todos los obreros y a las familias que quieran volver a sus localidades de origen. El 24 de abril de 1932 son paradas la batería de coke y el horno alto número 1. Se paraliza el trabajo en las minas de Ojos Negros y la empresa Compañía Siderúrgica del Mediterráneo decide el cierre total de la fábrica para julio, despidiendo así a 1.100 obreros, y aún continuarán 600 trabajadores en el taller de calderería. El 13 de octubre de 1933, tras el respaldo del movimiento obrero local por parte de la prensa valenciana y de los ayuntamientos de Valencia y Sagunto, se consigue que el Consejo de Ministros acuerde proponer a la Diputación Permanente de las Cortes la aprobación de un crédito extraordinario para adquirir material ferroviario a la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Entre el 18 y el 19 de octubre, la Diputación Permanente de las Cortes, después de un debate en el que el diputado por Vizcaya, Indalecio Prieto, pidiera que parte del encargo se hiciera también a Altos Hornos de Vizcaya, que ya había despedido a 2.300 obreros, acordó conceder a Sagunto la totalidad de la ayuda de 10 millones de pesetas para fabricar 25.000 toneladas de carriles. Esto significaba unos pocos meses de trabajo para la acería y las instalaciones de laminación. El 17 de agosto de 1936, periodo de la Guerra Civil, muere en Bilbao a los 79 años de edad el señor Ramón de la Sota y Llano. El 19 de junio de 1939, después de la entrada de las tropas de Franco en Bilbao, el gobierno de Burgos se incauta de todos los bienes de Ramón de la Sota y además es sancionado con una multa de 100 millones de pesetas por su afiliación y ayuda económica al Partido Nacionalista Vasco. La siderúrgica, que está reducida a los hornos de acero y a los trenes de laminación, se convierte en la fábrica número 15 de la Subsecretaría de Armamento. En abril de 1938, y después de llegar las tropas franquistas al Mediterráneo, se intensifican los bombardeos aéreos sobre las localidades industriales. Los objetivos industriales más atacados son los del puerto de Sagunto. En 1940 se producen las obras de reconstrucción del ferrocarril de la compañía minera Sierra Menera. Renace así la actividad de la acería con 2 hornos Martín Siemens y gracias al lingote procedente de Bilbao. En julio de ese mismo año se acuerda la absorción por parte de Altos Hornos de Vizcaya de las 130.000 acciones de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, a cambio de una nueva emisión de 27.444 acciones de Altos Hornos de Vizcaya, con destino a los accionistas de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. El 31 de diciembre de ese mismo año, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo pasará a formar parte de Altos Hornos de Vizcaya. El 10 de febrero de 1941 se restablecerá el suministro de mineral en el muelle del puerto de Sagunto, una vez reconstruido el ferrocarril Ojos Negros-Sagunto, y el 27 de febrero de ese mismo año también se encenderá el horno alto número 2. En 1945 se registrará el mínimo de mineral transportado por el ferrocarril de Sierra Menera en el periodo posterior a la Guerra Civil, con 92.944 toneladas. 5 de marzo de 1948 se enciende el alto horno número 1. En 1949 se reanuda la exportación de mineral al extranjero. Los primeros cargamentos se destinarán a Inglaterra. Un año más tarde, en 1950, se pondrá en marcha el granulador de escoria, que abastecerá la cementera Ferrolán. En 1954 se realizarán las primeras inversiones productivas de Altos Hornos de Vizcaya en la factoría del puerto de Sagunto, con 3 nuevas baterías de coke,
la ampliación del parque de Carbones, comienza la construcción de 3 hornos Siemens y 2 hornos de fosa, y los nuevos talleres generales. El 29 de marzo se inaugurará el horno alto número 3, y ese mismo año se superará la producción de 1929, al obtener 200.532 toneladas de acero. En 1956 se inician obras de mejoras en el ferrocarril de Ojos Negros, en vía y obras con el uso de carril de mayor peso y en tracción con la fuelización de locomotoras. Un año más tarde, en 1957, se alcanzará la cota máxima de ocupación de la fábrica en toda su historia, con un total de 6.272 trabajadores. Ya en 1958 se alcanzará una producción de 250.000 toneladas, que tardará una década en superarse. Se inicia la aplicación del Plan de Bedeusz, de técnicas de racionalización del trabajo. El número de trabajadores comienza a bajar, pero la productividad aumentará, ya que las cifras de producción se mantienen. Este plan y sus efectos contribuyen al descontento de los trabajadores, dentro del marco general del Plan de Estabilización Económica de España. A partir de este momento se producirán huelgas intermitentes. En 1961 se consigue el jornal de 3.000 pesetas para todos los trabajadores, como consecuencia de una huelga general, y a partir de este año las huelgas serán frecuentes. En 1964 se produce la modernización del ferrocarril de Ojos Negros y entrarán en servicio las 3 primeras locomotoras diésel. Para el año 1965 la plantilla se ha reducido en 1.000 obreros en relación al máximo del 57. US Steel adquiere el 25% del capital de Altos Hornos de Vizcaya. Esta participación, junto con la ayuda estatal, se traducirá en una serie de inversiones que pretenderán duplicar la producción de acero. Se llegará a las 500.000 toneladas. Es el denominado Plan Sagunto, que también prevé el desmantelamiento de las instalaciones que no permitan la aplicación de técnicas rentables. También se reconstruirá el horno alto número 3. Dada la fuerte demanda siderúrgica mundial, el gobierno español manifiesta su intención de impulsar el sector siderúrgico con la construcción de la 4ª planta siderúrgica integral. En 1966 estalla una huelga que durará más de 20 días, y el plan de inversiones pone en marcha la máquina de sinterizar número 4 y el parque de minerales mecanizado. En 1967, la naviera Aznar vende su participación en la compañía minera Sierra Menera al Banco Urquijo, y los nuevos ejecutivos designados por este deciden desmantelar el ferrocarril. El 10 de enero del año siguiente, ya en 1968, la compañía minera Sierra Menera solicita a la Administración la rescisión del contrato de concesión del ferrocarril y el abandono de la explotación del mismo. En 1969, el plan de inversiones pone en marcha la acería LD, el sistema de inyección de fuel oil a los hornos altos, el horno estructural de 70 toneladas, el tren de chapa de 25 toneladas y la fábrica de oxígeno para su insuflado en la nueva acería LD. 1970. La producción de la siderurgia supera las 500.000 toneladas de acero, exactamente con 536.000 toneladas. Para el 24 de julio se publica en el BOE el decreto que autorizará a suprimir y levantar el ferrocarril Ojos Negros-Sagunto. El 13 de mayo del año siguiente se firma el contrato de tráfico entre Renfe y la compañía minera Sierra Menera. Para el 21 de junio de 1971 se acuerda por decreto ley la instalación en Sagunto de la 4ª planta siderúrgica integral, proyecto que el gobierno español había puesto en marcha debido a unas exageradas previsiones de demanda interior de acero, que luego se mostraron totalmente erróneas. El 30 de octubre de ese mismo año, ya en 1971, se adjudica a Altos Hornos del Mediterráneo Sociedad Anónima, constituida el 10 del mismo mes con acciones mayoritarias de Altos Hornos de Vizcaya, la construcción y explotación de la 4ª planta. 1972. 29 de julio, llega al puerto de Sagunto el último tren por la vía Menera,
y el 24 de octubre el primer mineral transportado por Renfe como consecuencia del convenio obligatorio Compañía Minera Sierra Menera Renfe. Para el 20 de febrero de 1973 son despedidos 340 de los 590 trabajadores de la Compañía Minera Sierra Menera. Un año más tarde, 13 de julio de 1974, Altos Hornos del Mediterráneo absorbe la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto y se alcanza el máximo histórico de la producción de acero con 675.000 toneladas y con 1.000 trabajadores menos que en 1965. En julio de 1976 comienza a funcionar el tren de bandas en frío de Altos Hornos del Mediterráneo, única fase de la cuarta planta que llegará a finalizarse debido a la crisis siderúrgica mundial. En 1978, Altos Hornos del Mediterráneo es nacionalizado y se integrará en el INI. En 1979, y tras las graves discrepancias salariales, se producen huelgas y manifestaciones. El 23 de febrero de 1981 fracasa el golpe de estado de Tejero, Milans de Bosch y Armada. En mayo se firma el acuerdo con el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo sobre cumplimiento del informe Kawasaki. El 28 de octubre de 1982 y tras la aplastante victoria electoral del PSOE, se producirá una situación de recesión internacional de las siderúrgicas y disminución de la demanda de mineral de hierro. La compañía minera Sierra Menera ve disminuidas sus exportaciones en un 15%. En 1983 se produce la reconversión del sector siderúrgico en España, comenzando así el cierre de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. El día 4 de febrero, el presidente de Altos Hornos del Mediterráneo y Ensidesa, José María de Lucía, ordena el cierre del Alto Horno número 2. El día 8, tras una reunión celebrada entre el consejero de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, Segundo Bru, el director general de Industrias Siderometalúrgicas, Fernando Santos, y José María Lucía, el ministro de Industria y Energías, suspende la orden hasta que se alcance un acuerdo global sobre la reestructuración del sector de la Comisión de Seguimiento de dicho plan. El día 10, el pueblo y la comarca se unen en la primera huelga general de 24 horas de Altos Hornos del Mediterráneo. Día 16, huelga general en Sagunto, reforzada por una respuesta contundente en toda la comarca. Día 24. Los miembros del Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo se concentran en Madrid ante el Ministerio de Industria y Energía, pidiendo el cumplimiento de los acuerdos de mayo de 1981, que estipulaban la continuación de la fábrica. Por su parte, el Gobierno comunica a la Comisión de Seguimiento del Plan de Reestructuración del sector las medidas que quiere aplicar a la siderurgia, entre las que se encuentran el desmantelamiento de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. El día 26, los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo realizan un encierro en la factoría. Y día 28, unas 8.000 personas se manifiestan en Valencia junto a los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo, rodeando la Generalitat, manteniendo retenidos a los diputados y reclamando así su apoyo a la siderúrgica del país valenciano. El día 3, ahora de marzo, el ministro Solchaga afirma ante la Comisión de Seguimiento la intención del Gobierno de cerrar alguna de las instalaciones de las 3 siderúrgicas integrales, dando el plazo del 1 de julio para llegar a un acuerdo sobre el plan. El día 9 comienza una huelga de trabajo lento, oponiéndose a la orden de la dirección de reducir la producción en un 20%. 8 días después y contra la oposición de la empresa, la factoría recupera su nivel habitual de producción. Día 18. El presidente de Altos Hornos del Mediterráneo, José María Lucía, visita la factoría y se reúne con el comité de empresa para sancionar a los trabajadores por su actitud de desobediencia. Unas 25.000 personas rodean el edificio y le retienen en su interior más de 12 horas, hasta que es rescatado por la policía. La empresa decide dejar en suspenso la orden dada de reducción y los trabajadores acceden a una reducción provisional del 12% de la producción. El día 22,
Una gigantesca manifestación compuesta por más de 50.000 personas se dirige desde el puerto de Sagunto hasta la puerta del ayuntamiento en Sagunto ciudad, donde se concentran. Entre los varios parlamentos, desde el balcón del mismo, el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Girona, advierte a sus conciudadanos: guardad las pancartas y no las tiréis, que seguro que las tendréis que sacar más veces. El día 29 se produce la cuarta huelga general de altos hornos del Mediterráneo, en apoyo a la representación social de la mesa de seguimiento que se reunía en Madrid. Día 1 de mayo. La coordinadora sindical convoca a todos los trabajadores y ciudadanos del Camp de Morvedre a la manifestación de Valencia del 1 de mayo, para dar a conocer al pueblo valenciano su preocupación por el futuro de altos hornos del Mediterráneo, siendo secundada por más de 30.000 personas según todas las fuentes. Día 6. Con motivo de las próximas elecciones municipales, visita el puerto de Sagunto Joan Lerma, presidente de la Generalitat, para dar un mitin de su partido, el PSOE, en el Cine Uma. El pueblo se concentra en el lugar y lo recibe con grandes gritos y abucheos, insultos y empujones con los servicios de protección personal. Tienen que intervenir la Policía Nacional y el mitin se suspende. Día 8. Se celebran las elecciones municipales y se produce la sorpresa de que el PSOE vuelve a conseguir la mayoría de concejales, aunque haya perdido más de 8.000 votos, dándose al mismo tiempo una alta abstención del 33,51%. Día 10. Se acuerda en Asamblea enviar al Gobierno la petición de dimisión del presidente de Altos Hornos del Mediterráneo y en Sidesa, José María de Lucía, por su forma de actuar descaradamente parcial e inoperante. Día 8 de junio. El Consejo de Ministros aprueba el borrador del proyecto de reconversión industrial, fuertemente criticado por comisiones obreras, UGT y la patronal COE. Día 14. Quinta huelga general, esta vez de 48 horas para manifestarse en Madrid, en apoyo de la mesa de seguimiento, acompañados por algunos técnicos de Altos Hornos del Mediterráneo. Unas 8.000 personas, trabajadores de Altos Hornos y familiares, se concentran en Madrid ante el Ministerio de Industria durante varias horas. Se producen fuertes cargas policiales con varios manifestantes heridos. La prensa y TV extranjera presentes en Madrid por un evento internacional cubre la información. El gobierno tiene que salir de los medios de difusión nacionales para contrarrestar las informaciones publicadas en los medios informativos de muchos países europeos y el descrédito político que les supone. Ahí no pudo censurar lo que se vio en dichas televisiones. Día 22. Nueva huelga general en Sagunto. El comité de empresa convoca al pueblo para cortar la carretera nacional 340 a su paso por Sagunto ciudad. Los trabajadores además cortan la de Sagunto-Burgos y la autopista 7 durante 2 horas. Día 27. Más de 7.000 saguntinos realizan una cacerolada en los jardines de la Moncloa, mientras en el interior una delegación del ayuntamiento, con el alcalde García Felipe a la cabeza, se entrevista con Felipe González. Los manifestantes son vigilados por fuertes dispositivos policiales, que se ven obligados a retirar los caballos por no poderlos controlar por el ruido de las cacerolas. Al mismo tiempo, una veintena de sindicalistas saguntinos se encierran en la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid. Cuando estos van a ser expulsados por la policía, se monta una manifestación de forma inmediata que, mezclándose entre el tráfico rodado de la ciudad, impide que la policía pueda disolverla y llega en ayuda de sus compañeros justo cuando estos eran sacados del edificio. Los rescata y retorna hacia donde estaban los autobuses, quedando la policía apostada en la Plaza de España esperando que los saguntinos llegaran allí para disolverlos. Aquí es obligado destacar la colaboración de los ciudadanos de Madrid, que como en otras ocasiones colaboraron en apoyo de los manifestantes de forma espontánea. Día 29. En el Palau de la Generalitat Valenciana se encierra a 27 sindicalistas de Sagunto como protesta por la pasividad del gobierno autonómico del PSOE en defensa de la siderúrgica integral valenciana Altos Hornos del Mediterráneo. Día 30. Octava huelga general de 24 horas. Más de 200 mujeres que se habían manifestado por Madrid durante 48 horas, dando a conocer el problema de Altos Hornos del Mediterráneo, producen un gran acto de emotividad al presentarse a su llegada en el campo del Fornàs, donde se estaba celebrando una asamblea de la coordinadora sindical.
En esta asamblea se comunica la finalización de los trabajos de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de mayo del 81, sin llegar a acuerdo ni siquiera en el acta de la misma. Día 2 de julio. En la asamblea del día 30 se acordó extender el problema de altos hornos del Mediterráneo, informando a la ciudadanía del resto del país. Se decidió efectuar cortes de carreteras y repartir hojas informativas en ellos. Se organizaron los piquetes y los puntos a cortar, y a primeras horas de la mañana se fue paralizando el tráfico prácticamente en toda la provincia de Valencia y algunas líneas férreas. Se creó un caos circulatorio, puesto que no se conocía una movilización de tal envergadura, siendo los mismos manifestantes los que se encargaron de solucionar todas las urgencias sanitarias que se conocieron. Por la noche, los 27 sindicalistas que se habían encerrado en el Palau de la Generalitat son desalojados por la policía. Día 5. Otra huelga de 48 horas en Sagunto con manifestación de más de 10.000 personas por las principales calles de Valencia, donde se repartieron hojas informativas y se protagonizó una gran sentada ante el ayuntamiento de la ciudad. Por la noche los manifestantes se dirigen a Madrid, efectuando la entrada en esta ciudad por distintos puntos y a distintas horas, ante la información que se tenía que la policía pensaba impedir su entrada. El ayuntamiento de Sagunto inició un paro de una semana, y los trabajadores de Sagunto ocupan simbólicamente los consulados de Italia, Francia y República Federal de Alemania. Día 6. A primeras horas de la mañana se empiezan a repartir el 500.000 de hojas informativas, donde se explica el problema de altos hornos del Mediterráneo y se pide apoyo a los madrileños. Por la tarde, los saguntinos, acompañados por más de 20.000 trabajadores madrileños, se manifiestan por la Gran Vía y se efectúa una sentada en los accesos del Congreso de los Diputados, pese a los impedimentos puestos por la policía. Durante la manifestación, se tiene conocimiento de la aprobación por el Gobierno del Decreto Ley sobre la reconversión industrial. Día 7. Los medios de comunicación informan sobre el decreto de reconversión que condena inequívocamente a la cabecera de altos hornos del Mediterráneo. Día 8. Niños de corta edad se presentan en la asamblea que se celebra en el Fornás, después de haber estado cortando el tráfico en la Nacional 340 a su paso por Sagunto. Día 14. Nueva huelga general y encadenamiento de jóvenes saguntinos en la puerta del Ayuntamiento de Valencia. Por la tarde, más de 35.000 valencianos participan en la manifestación en Valencia de los saguntinos. Día 26. Se decide en la Asamblea del Puerto iniciar una campaña de recogida de firmas que permitan, al amparo de la Constitución, presentar una iniciativa popular en contra del decreto para garantizar el futuro de altos hornos del Mediterráneo. Se necesitan recoger 500.000 firmas. Día 5 de septiembre. En Asamblea del Pueblo en el Fornás se decide extender la campaña de recogida de firmas, iniciándose la preparación de desplazamientos a Madrid y Barcelona. El día 9, la Dirección de Altos Hornos del Mediterráneo anuncia el cierre del tren estructural de 28 pulgadas, comunicando a los 160 trabajadores que tras las vacaciones de verano se integren a otras secciones de la factoría. Día 10, unos 130 trabajadores de altos hornos del Mediterráneo recogen firmas en Madrid y otros 200 salen con dirección a Barcelona para recoger firmas también. Día 12. Se alcanza la cifra de 375.000 firmas, tras las 36.500 recogidas en Barcelona y las 40.000 de Madrid. El Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo hace pública su oposición al cierre del tren 28. El día 14, en Asamblea, los trabajadores deciden desobedecer la orden de paro definitivo del tren 28. Día 15. Primera jornada de boicot a las órdenes de la dirección de la empresa, iniciándose las tareas de reparación imprescindibles para su nueva puesta en marcha. La empresa anuncia sanciones contra los 160 trabajadores que incumplen la orden de incorporarse a otras secciones. Día 16. Nueva asamblea en la que los trabajadores se reafirman en continuar con el boicot a las órdenes de la empresa. Se pone en marcha el tren 28. Día 19. A las 8 de la mañana, en presencia del comité de empresa, salen los primeros raíles para Renfe. La empresa vuelve a comunicar que habrá sanciones. Día 21. La empresa, respaldada por el INI y el gobierno,
despide a 80 trabajadores por desobediencia. A las 10 de la noche, en asamblea convocada por el comité de empresa, los trabajadores deciden seguir trabajando con el tren 28. Y a las 12:30 de la noche, el comité de empresa de Altos Hornos del Mediterráneo se reúne en Valencia con el conseller de Industria, Segundo Bru, quien promete presionar en Madrid para no hacer efectivas las sanciones. Día 22. Readmisión de los 80 trabajadores despedidos el día anterior y se decide en asamblea abandonar los trabajos del tren 28. Las firmas recogidas desde hace 28 días superan ya el mínimo exigible para enviarlas al Parlamento, 510.000 firmas. Día 26. Se reúne la Comisión de Promoción Económica de Sagunto, que solicita a los Ministerios de Industria y Agricultura la creación, con carácter de urgencia, de una zona de preferente localización industrial y agropecuaria en el Camp de Morvedre. Día 28. El Consejo de Ministros aprueba para Sagunto una zona de preferente localización industrial, al tiempo que se reitera el desmantelamiento de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. Día 9 de octubre. Durante los actos conmemorativos del 9 de octubre, celebrados en el Puig, con la asistencia del presidente de la Generalitat, Joan Lerma, los saguntinos marchan a pie hasta allí, manifestándose contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo. Se producen cargas policiales. Día 12. El INI responde al informe presentado por los técnicos de Altos Hornos del Mediterráneo, afirmando, sin demostrarlo, que la acería de Sagunto jamás sería rentable. Día 18. Manifestación contra el cierre de Altos Hornos en Valencia, organizada por comisiones obreras. En Madrid, el gobierno rechaza en la comisión de seguimiento el plan alternativo de los técnicos de la factoría saguntina. Día 19. UGT Valencia, en la presentación de su nueva ejecutiva provincial, se pronuncia por el mantenimiento de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. Día 21. Los trabajadores deciden en asamblea realizar una nueva marcha a Madrid. Día 24. El presidente del Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo, Miguel Campoy, manifiesta que la factoría de Sagunto solo se podrá cerrar cortando el fluido eléctrico, prohibiendo el suministro de materias primas o desalojando la fábrica con la fuerza pública. Día 27. El Pleno del Consejo acuerda solicitar al Gobierno central el aplazamiento del cierre de la cabecera hasta que no existan suficientes puestos de trabajo alternativos. Día 2 de noviembre. La coordinadora sindical mantiene la propuesta de huelga de 48 horas y la marcha a Madrid, pese a la desconvocatoria de la reunión de la comisión de seguimiento propuesta por el Ministerio de Industria. Día 3. Unos 7.000 saguntinos llegan a Madrid para manifestarse ante la sede del Congreso, donde una delegación hizo entrega de las 670.000 firmas contra el desmantelamiento de Altos Hornos del Mediterráneo. El fuerte dispositivo policial solo permitió el paso a la delegación, el resto permaneció concentrado frente al mismo. Por la tarde, otra manifestación frente al Ministerio de Industria, donde se habían encerrado los miembros de comisiones obreras pertenecientes a la comisión de seguimiento por el veto de la Administración al miembro de la comisión, Vicente Madrid. Tras varias horas, los encerrados son desalojados por la fuerza pública sin incidentes graves. Día 25. Huelga general de 24 horas en Altos Hornos del Mediterráneo y manifestación en Valencia convocada por comisiones obreras. Día 30. El Congreso de Ministros da curso al decreto ley de reconversión, que costará cerca de 1 billón de pesetas. Día 6 de diciembre. Comienza la campaña de sensibilización social de las mujeres saguntinas de cara a Valencia capital, con visitas a las sedes de los medios de comunicación, asociaciones vecinales, casas regionales y entidades de todo tipo. Día 9. Los trabajadores deciden en asamblea cortar la salida de tochos lingotes con destino a otras empresas, con el fin de impedir que el tren Blooming quedaría paralizado por falta de los mismos. Día 15. Solchaga anuncia el cierre del horno alto número 2 y el expediente de regulación de empleo para el 21 de diciembre. Día 16. La Consellería de Industria cursa una invitación al comité de empresa para que acuda a Madrid a una reunión con el presidente del INI de Altos Hornos del Mediterráneo
y el conseller Segundo Bru. Día 20. Huelga en Altos Hornos del Mediterráneo y manifestación en Valencia de unos 6.000 saguntinos, donde se entrevistan los representantes de Altos Hornos del Mediterráneo de la Comisión de Seguimiento con Joan Lerma y García Miralles. Día 23. Aprobados 13 proyectos de instalación de nuevas industrias en Sagunto, que suponen la creación de un total de 282 puestos de trabajo. Día 27. Por acuerdo de la Asamblea, se producen cortes intermitentes de 15 minutos en las carreteras y autopista A7. En esta última y en el penúltimo corte, es herido por bala de motoristas de la Policía Nacional el trabajador Manuel Tárraga. Ante la ira de los trabajadores por este hecho, se producen fuertes enfrentamientos, resultando muchos saguntinos y 28 policías nacionales contusionados. Por la tarde, el pueblo se concentra ante la comisaría de policía, de forma espontánea, y son incendiados 3 de sus coches aparcados junto a ella. La Policía Nacional toma el pueblo al asalto, ocupándolo en todas las zonas adyacentes a la Plaza del Sol, no respetando locales públicos ni sindicales y permaneciendo allí, manteniéndolo bajo una constante lluvia de botes de humo y pelotas de goma, que crean un aspecto fantasmagórico, hasta bien entrada la noche. Finalmente se retiran por la avenida del Camp de Morvedre, disparando pelotas de goma hacia las ventanas y balcones de las casas. Tan salvaje actuación es respondida por los vecinos de esa calle, que les lanzan toda clase de objetos desde las azoteas. Día 28. Huelga en Sagunto contra la actuación policial del día anterior. Se pide la dimisión del ministro Barrionuevo y del delegado de gobierno Eugenio Gurriel por la actuación de las fuerzas del orden público del día anterior, más propias de épocas pasadas que de un gobierno democrático. Segundo Bru solicita tiempo para crear puestos alternativos ante el cierre de la cabecera. Día 29. Jornada de protesta contra la actuación policial del día 27. Encerrados en sus casas, los porteños reciben el expediente de regulación de empleo con una estruendosa cacerolada. Se realiza una manifestación hasta concentrarse a la comisaría de policía. Día 30. En pleno del Ayuntamiento de Sagunto se decide encerrarse a partir del día 2 de enero en demanda para la paralización del expediente de regulación. La corporación acuerda también que dimita en bloque en caso contrario. Día 2 de enero de 1984. Los concejales del Ayuntamiento de Sagunto se encierran en solidaridad con los obreros de Altos Hornos del Mediterráneo. Día 4. Joan Lerma recibe una representación del Ayuntamiento de Sagunto y acuerda pedir al Gobierno que aplace el expediente de regulación de empleo. La corporación abandona el encierro. Día 7. La dirección de Altos Hornos del Mediterráneo acepta la propuesta del Comité de Empresa de reunirse el día 19 para tratar el expediente de regulación de empleo. Día 10. Tras la entrevista de Joan Lerma con Felipe González, se abre la posibilidad de que el expediente de regulación de empleo se paralice. Día 12. Paros en Asturias y Puerto de Sagunto en solidaridad con Altos Hornos del Mediterráneo. Día 13. Segundo Bru informa que 50 industrias solicitan instalarse en Sagunto. Día 18. El ministro Solchaga anuncia que el expediente de regulación de empleo será aplicado en breve, durante la reunión que mantiene con Segundo Bru. Día 19. La dirección de Altos Hornos del Mediterráneo no acude a la reunión que estaba prevista en Puerto de Sagunto con el Comité de Empresa, que levanta acta notarial de la incomparecencia. Comisiones Obreras convoca una jornada de lucha en los sectores de reconversión. Día 21. En la Conferencia Municipal de Solidaridad con Sagunto, técnicos de Altos Hornos del Mediterráneo afirman que España es deficitaria en el tipo de acero que se fabrica en Sagunto. Día 27. Dimiten los 17 concejales, incluidos el alcalde José García Felipe, quien también abandona el PSOE, al no haber logrado paralizar el expediente de regulación de empleo. Día 30. El Consell reitera su petición de que no se cierre la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo hasta que no se creen los puestos alternativos. Día 9 de febrero. Nuevo paro en Altos Hornos del Mediterráneo. Manifestación en Madrid ante la Dirección General de Empleo, donde se producen enfrentamientos con la policía en el Paseo de la Castellana.
y varios manifestantes resultan heridos, y en especial Encarnación Vilanova con conmoción cerebral. Día 10. Huelga de 24 horas en Sagunto en protesta por la actuación policial. Día 14. Más de 1000 mujeres saguntinas viajan a Madrid entregando al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, un escrito de protesta por la actuación policial el día 9. También se entrega otro documento en el Ministerio del Interior por el mismo tema, y reuniones del Pleno del Ayuntamiento que condena la actuación policial del pasado día 9, donde resultó herida de gravedad Encarnación Vilanova, esposa de un trabajador. Día 20. La Dirección General de Empleo autoriza el expediente de regulación de empleo que afecta a 155 trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo. Se ordena el cierre del horno alto número 2. La Asamblea de Trabajadores decide ignorar la orden. Día 22. Es rechazada por la mayoría socialista una proposición no de ley presentada a las Cortes Valencianas por el Grupo Popular, con apoyo de los comunistas, que pedía el aplazamiento del cierre de Altos Hornos del Mediterráneo hasta la creación de los puestos alternativos. Día 28. Llegan a Sagunto las cartas de despidos de 155 trabajadores afectados por el cierre del horno alto número 2, mientras el horno sigue trabajando a ritmo lento. Día 29. Miembros del Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo entregan en el Ministerio de Industria y a la dirección de la empresa un contrato-programa sobre la viabilidad de la empresa. Día 1 de marzo. No se autoriza la entrada a la fábrica de los 155 despedidos, pero el alto horno número 2 aún sigue en marcha. Día 2. El jefe de personal de Altos Hornos del Mediterráneo, Ignacio Beristain, es retenido durante 6 horas por trabajadores eventuales, tras haberle sido rescindido su contrato, y coaccionado acepta el INI la readmisión de los 155 despedidos. El día 3, el INI anula las concesiones hechas la víspera anterior por haber recibido coacciones. Día 5. El comité de empresa ofrece negociar para buscar una salida al conflicto. El stock mínimo de coc, imprescindible para el funcionamiento, obliga a reducir la marcha hasta un 70%. Día 6. José María de Lucía pone de manifiesto que solo negociará cuando los trabajadores acepten las órdenes de la empresa. El Ministerio de Industria y Energía hace públicas las reducciones de plantilla previstas en las 3 acerías españolas. A Altos Hornos del Mediterráneo le corresponde el porcentaje más elevado, con un 46%, que se quedará con una plantilla de 1.819 trabajadores en 1984. Día 7. El comité de empresa intenta infructuosamente ser recibido por los responsables del INI. 11 saguntinos se encierran en el Ayuntamiento de Sagunto en huelga de hambre, en demanda de un debate en televisión sobre la reconversión de Altos Hornos del Mediterráneo. Día 9. El comité de empresa se reúne con José María de Lucía, que les manifiesta su posición de negociar mientras no se cumplan sus órdenes. Día 16. Finaliza la huelga de hambre sobre la demanda de un debate en televisión. Día 20. José María Lucía lanza un ultimátum para cerrar el alto horno número 2. Día 23. Llegan 230 cartas de despido. La Asamblea de Trabajadores, con voto secreto, decide poner en banking el horno alto número 2, cerrar el tren Blooming y los hornos de Fosa si la empresa retira los despidos. Día 27. Acatadas las órdenes, Lucía recibe al Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo y readmite a los 230 despedidos. Solchaga anuncia a la Comisión Económica del Congreso que el cierre de la cabecera de Sagunto no es negociable. El día 28, José María de Lucía es cesado fulminantemente por el Gobierno como presidente de Altos Hornos del Mediterráneo por su decisión del día anterior de haber readmitido a los despedidos y que el horno alto siguiera en banking. Día 30. Julián García Valverde, vicepresidente del INI, sustituye a Lucía en las conversaciones y exige el cierre del horno alto número 2. El día 31, los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo, reunidos en asambleas, acuerdan seguir defendiendo la fábrica integral de Sagunto. Día 4 de abril. Se firma un preacuerdo entre el INI, Dirección y Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo, con las cúpulas de comisiones y UGT. La cabecera será cerrada el 1 de octubre.
pero existe el compromiso del Instituto Nacional de Industria de crear 2.100 puestos de trabajo alternativos en la zona hasta 1987 y unas 1.200 prejubilaciones. El preacuerdo, para ser definitivo, debe ser ratificado por los trabajadores. El día 10, en medio de una gran polémica en la que los trabajadores eventuales no se les permite el voto, el referéndum ratifica por mayoría el preacuerdo. Día 12. La dirección del INI se ratifica en el preacuerdo comprometiéndose a la creación de 500 puestos de trabajo alternativos en lo que queda de 1984. Día 1 de octubre. Es apagado definitivamente el alto horno número 2. Los excedentes son recolocados provisionalmente en otras secciones de la fábrica. 1985. El Fondo de Promoción de Empleo comienza a clasificar los excedentes afectados por la reconversión. Los menores de 35 años y los eventuales ingresarán en las filas del paro. Los mayores de 55 años se integrarán en un proceso de jubilación anticipada y los comprendidos entre ambas edades serán recolocados por el fondo de las nuevas empresas que se instalarán en la zona, a menos que decidan causar baja voluntaria en la empresa. 1986. La cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo ha sido desmantelada por completo. El Fondo de Promoción de Empleo ha recolocado casi el 30% de los afectados por el cierre. La SIB y Enfersa, primeras empresas en instalarse en la zona. En Sidesa reducen un 80% sus compras a la compañía minera Sierra Menera. 29 de diciembre. Paralización por Renfe del transporte de mineral de Ojos Negros y suspensión de los contratos de trabajo de la compañía minera Sierra Menera. Ya en 1987, el Fondo de Promoción de Empleo gestiona la recolocación de casi todos los excedentes y los sueldos de los prejubilados. Para 1990, la totalidad de los prejubilados comienzan a percibir la casi totalidad de su prestación a cargo del Ministerio de Trabajo. 19 años después del comienzo de la reconversión, el Camp de Morvedre es la comarca valenciana con mayor paro registrado. Afecta fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres en busca de un primer empleo. 1995. Comienza la construcción en los terrenos de la antigua cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo el Parque Industrial de Alta Tecnología en servicios de Indruisa, para atraer a las empresas con un grado de impacto ambiental inferior a 3. 1996. El Puerto Autónomo de Valencia realiza fuertes inversiones a través de Temarsa en el antiguo muelle de la compañía minera Sierra Menera y Altos Hornos del Mediterráneo, de forma que se convierte en subsidiario de aquel en la exportación e importación de productos perecederos y mercancías envasadas. 1997. El polígono industrial Sepes llega a ocuparse casi al 100% por las empresas, mientras que el nuevo parque industrial apenas si llega al 20%. Aparecen vagos proyectos de instalación de parques temáticos y de ocio en los terrenos expropiados para la cuarta planta. En 1998, Sidmed y Galmed, empresas residuales de Altos Hornos del Mediterráneo, dedicadas a la laminación en frío de alta calidad, realizan fuertes inversiones de modernización ampliando su plantilla. En 1999, el consorcio europeo Aceralia controla el 100% de Sidmed y Galmed, mientras que la empresa británica Pilkington adquiere la SIB y realiza fuertes inversiones de modernización. Son estas tres empresas las que más empleo ofrecen en la zona. El siglo termina con un puerto de Sagunto envejecido, que recupera poco a poco la población debido a la inmigración, atraída por las expectativas laborales en el sector servicios, y también nostálgico de su esplendoroso pasado, que comienza a recordarse con exposiciones, conmemoraciones y diversos actos. Esta película está dedicada a todas aquellas personas que lucharon por la continuidad de la fábrica, por la supervivencia de un pueblo.